En este vídeo vamos a repasar un aspecto particular de los problemas de escaleras en estática. Esto es de escaleras apoyadas en el suelo y una pared y nos suelen impedir o bien el ángulo máximo que forma esa escalera antes de que empiece a deslizar, etc. Y el aspecto particular que nos interesa es el determinar los ángulos que hay que tomar en los momentos de fuerza, en estos problemas de escaleras. Pero antes nos conviene hacer un pequeño repaso de estos mismos ángulos en la propia definición del momento de fuerza. Tenemos aquí dibujado un vector F de color azul, un vector R de color rojo y un punto O. Bueno, el vector R es el vector de posición de la fuerza. Nos une el origen O, donde se va a tomar el origen de momentos, con el punto de aplicación de la fuerza. Sería este de aquí, el punto de aplicación de la fuerza. Eso es el vector R. ¿Cómo se define el momento de esta fuerza F con respecto al punto O? Bueno, pues sería un vector que es igual al producto vectorial del vector de posición de la fuerza, o sea, R, por producto vectorial, el propio vector F. ¿De acuerdo? Esto es un vector que tiene dirección perpendicular al plano determinado por R y por F, o sea, es un vector que es perpendicular a la pantalla o al papel. Y sentido determinado por la regla del sacacorchos. ¿Y cuál es su módulo? Bien, su módulo, vamos a representarlo por M sin la flecha, es igual al módulo de R por producto ordinario, escalar ordinario, el módulo de F y por el seno del ángulo que forman esos dos vectores. Y aquí viene el primer punto a tener en cuenta. Este ángulo, en teoría, no es este ángulo de aquí. ¿Vale? No es ese ángulo, sino es este otro ángulo de acá. Para ver qué ángulo es ese, hay que deslizar el vector de posición R hasta que su origen coincida, vamos a dibujarlo así, más o menos sería ahí, que coincida con esto sería R, con el origen del vector F, el vector fuerza en este caso. Eso sería el ángulo alfa, que viene a la definición. Sin embargo, podemos encontrar a veces en textos, en vídeos, que se toma este otro ángulo, que decía al principio, que sería el que forman directamente pues R y F, consideramos R y F como segmentos sin orientación. Vemos este ángulo que forman directamente sin deslizar R, como hemos indicado antes, y entonces tendríamos que M sería igual a R por F por el seno de beta. Claro, y la primera pregunta que nos hacemos, ¿esto está bien? ¿Una definición de bienes y la otra está mal o algo así? No. Ambas conducen al mismo resultado. ¿Por qué? Porque alfa y beta son ángulos suplementarios. Ambos suman 180 grados o pi radianes. Y sabemos que el seno de un ángulo, alfa, es igual al seno de su ángulo suplementario, pi menos alfa. O sea, da igual trabajar con el seno de este ángulo o con el seno de este ángulo. Con lo cual, en los problemas concretos que tengamos de estática, nos dará igual si nos conviene, porque visualmente es más claro tomar este ángulo, alfa, o si nos conviene el otro, pues tomaremos el otro, beta, ¿de acuerdo? El seno siempre es igual, siempre es el mismo. Eso es el primer aspecto que quería resaltar. Vamos ahora a un segundo aspecto, que es esta D que hemos dibujado aquí. Bueno, esa D es lo que se llama brazo de palanca, que es la distancia perpendicular entre la línea de acción de la fuerza, la línea de acción de la fuerza F azul es esta línea de aquí de puntos, y el punto de origen de los momentos. Entonces, esa distancia la indicamos aquí por este segmento D. Bien, ¿a qué es igual esta D? A partir de R lo puedo sacar, del módulo de R, sí, porque de esta figura vemos que este ángulo alfa está también aquí, es el mismo ángulo. ¿Vale? Estos ángulos son opuestos, ¿de acuerdo? Bueno, pues por este vértice tenemos que este ángulo y este ángulo son iguales. Y entonces D va a ser igual a el módulo de R por, eso es el cateto opuesto, es un triángulo rectángulo, aquí esto es un ángulo recto, pues R por seno de alfa. Vale, pues entonces si D, el brazo de palanca, es igual a R, el módulo del vector posición, por el seno de alfa, el ángulo que formaban el vector posición y el vector fuerza, ahora en la definición del módulo del momento de fuerzas tengo que será igual a R por F por seno de alfa igual, ahora como R y seno de alfa, eso es D,
pues es igual a D por F. Esto es, tenemos que una segunda opción para ese módulo es el brazo de palanca D por el módulo de la fuerza. Vale, eso sería el segundo punto que quería analizar aquí. Y un tercer punto a analizar. Vamos a trazar ahora una recta perpendicular a la determinada por este punto y el vector R de posición y que pase por este punto de aplicación de la fuerza F. Lo dibujo, que es más fácil dibujarlo que explicarlo casi. Vale, aquí tenemos. Esto es una recta más o menos perpendicular a la línea determinada por O y por el vector R y que pasa por el punto de aplicación de la fuerza F. Bien, pues ahora aquí, teniendo en cuenta esta línea, lo que hago es la proyección del vector F sobre esta recta. O sea, lo que voy a considerar ahora es este segmento de aquí. Esto sería la componente del vector F en una dirección perpendicular a la determinada por el vector de posición de la propia fuerza. Y esto lo voy a llamar F pues con un símbolo de perpendicular. Vale, si en vez de dibujarlo a este lado, en vez de dibujar otro color, dibujar en azul, lo dibujo aquí. Ahora vamos a ver por qué nos interesa esto. ¿Qué tenemos? Que esta componente perpendicular es igual al módulo de la fuerza F por el seno de este ángulo. Componente perpendicular de la fuerza es igual a el módulo de la propia fuerza por el seno de el ángulo que es alfa otra vez, es el ángulo que formaban la fuerza y el vector de posición. Con lo cual, si ahora me voy de nuevo a la definición, perdón, del módulo de fuerza, tenemos que M lo podemos escribir ahora como en lugar de R por F por seno de alfa, pues como F por seno de alfa es F perpendicular, R por F perpendicular. Perpendicular, repito, a la recta que determina el vector de posición R junto al punto O y que pasa por el punto de aplicación de la fuerza F. Entonces, de estas tres maneras diferentes podemos tomar en cada problema el módulo de vector fuerza. O sea, sería módulo igual a, el original sería R por F por el seno de alfa, los módulos, seno de alfa o seno de beta, ¿vale? El complementario, el suplementario, perdón. O el brazo de palanca por el módulo vector fuerza o el módulo del vector posición por la componente perpendicular de la fuerza a la recta determinada por ese vector posición. Es un poco lo que solemos decir que la parte efectiva, si esto vamos a quitar todo lo que está aquí dibujado y para verlo más claro. Bueno, aquí hemos borrado todos los cálculos y hemos dejado solamente los vectores originales y luego la proyección de F en la perpendicular a la recta determinada por el vector posición. F con este símbolo de perpendicular. Bien, imaginémonos ahora que esta R, este vector R rojo, es una puerta vista desde arriba. ¿De acuerdo? Esto es un suelo, un edificio, y aquí tenemos una puerta que se abre. Aquí estaría el eje de la puerta, sería perpendicular al papel o la pantalla y pasa por este punto y esta puerta se puede girar, pues abriendo o cerrando, según esta dirección. Vale, la experiencia nos dice que lo más efectivo, lo más eficiente para hacer girar esa puerta es que la fuerza ejercida sea perpendicular a la propia puerta. ¿Por qué? Porque en ese caso, vamos a ver, tenemos el módulo del momento de fuerza es igual al módulo de R, módulo de la fuerza por el seno del ángulo que forman. Pero hemos visto que esto se podía poner como R, módulo de R, por la componente perpendicular de esa fuerza a la recta determinada por R. Bien, si seno de alfa es 0, esto va a ser 0. ¿Y cuándo el seno de alfa es 0? Cuando el ángulo es 0. Si este ángulo es 0, quiere decir que la fuerza estaría aquí, ¿vale? No tendría componente perpendicular y entonces el momento ejercido sería 0. Sabemos que de esta manera no cerramos ni abrimos la puerta, lo que vamos es arrancarla del eje, pero nada más.
Si queremos una efectividad máxima, lo que tenemos que hacer es que la F vaya dirigida siempre perpendicular a la puerta, o sea, para abrirla, para cerrarla, un sentido u otro, pero siempre perpendicular. ¿Por qué? Porque en ese caso tenemos que alfa va a ser igual a pi medios, 90 grados, y sabemos entonces que seno de pi medios es lo máximo posible, que es 1. Entonces el módulo alcanzará su valor máximo. ¿De acuerdo? Esa sería la interpretación física de por qué nos interesa también expresar este módulo del momento de fuerzas como R por la componente perpendicular, porque realmente la que contribuye, la componente que contribuye al giro, al momento, es la componente perpendicular al vector de posición. En este caso hemos dicho que era una puerta. Bueno, pues eso sería lo que queríamos ver aquí y ahora vamos a pasar ya directamente al asunto de los ángulos en las escaleras. Tenemos aquí un típico problema de una escalera apoyada en el suelo y en una pared. La pared es perpendicular al suelo. En el suelo hay un cierto coeficiente de rozamiento. Vamos a suponer que en la pared no lo hay. Y en primer lugar vamos a considerar el momento de fuerzas que ejerce el peso de la escalera, que vamos a suponer que es homogénea, con lo cual hemos representado aquí el peso por este vector en color azul, que está dirigido hacia el suelo y parte desde la mitad de la escalera. Y luego la escalera se apoya en este punto en el suelo. Bueno, pues queremos conocer el momento de fuerza que ejerce el peso con respecto a este punto. Vale, primero hay que fijarse en qué ángulo nos dan en el problema. Vamos a imaginarnos que nos dan el ángulo que forma la escalera con el suelo, este ángulo alfa. Y ahora vamos a ver cómo a la hora de calcular el momento de esta fuerza, sabemos que es el módulo, que va a ser, vamos a dibujar esto como si fuera el vector de posición, R, ¿de acuerdo? Sabemos que el módulo de R va a ser igual a la mitad de la longitud de la escalera, L medios, ¿vale? Porque hemos dicho que es homogénea, con lo cual el peso, el centro de masas está justo en la mitad de la escalera. Bueno, pues el módulo de este vector va a ser igual a el módulo del vector momento de fuerza, es igual a el módulo de R, L medios, por el módulo del vector fuerza, que es M por G, M es la masa de la escalera, y por el seno del ángulo que forman. Vale, seno del ángulo que forman. Como dato tenemos el ángulo que forma la escalera con el suelo, pero hay que ver si eso tiene que ver, es lo mismo o no lo mismo, qué relación hay entre este ángulo de la escalera con el suelo y el ángulo que forman. Vamos a poner aquí F, que es M por G, ¿vale? M por G. Es por no complicar más el dibujo. Bueno, ¿qué hemos visto al repasar la definición del momento de una fuerza? Que en principio hay que desplazar el vector R hasta que su origen coincida con el origen, el punto de aplicación de la fuerza, aquí. Y que el ángulo va a ser este ángulo de aquí. Vamos a llamarlo beta. ¿Vale? Eso por definición. Lo que también sabemos es que, lo que hemos visto antes en el repaso, quedaría igual que tomáramos este otro ángulo de aquí. Vamos a llamarlo gamma. Porque gamma y beta son suplementarios. Entonces, esto es igual a escribirlo L medios por M por G por el seno de gamma. Vale, es lo mismo. Bueno, ahora, ¿cómo podemos relacionar gamma con alfa? Vamos a ver. Como perdón, dibuja mal esto. Como el peso va dirigido perpendicularmente al suelo, esto de aquí es un ángulo recto. Luego eso es un triángulo rectángulo. Vamos a poner aquí nombres O. Vamos a poner aquí A. Vamos a poner aquí B. OAB es un triángulo rectángulo. Entonces, sabemos que estos son 90 grados, perdón, el ángulo que forma la dirección del peso con el suelo son 90 grados, el ángulo de la escalera con el suelo es alfa, y el ángulo gamma, ¿qué será? Pues será, como el total tiene que sumar 180 grados, pi radianes,
el ángulo gamma va a ser complementario del ángulo alfa, o alfa igual a pi medios menos gamma, como lo queramos. Con lo cual aquí, en el módulo del momento de fuerza, tendremos L medios por M por G por seno de pi medios menos alfa. Vale, pero seno de un ángulo y coseno del complementario son lo mismo, con lo cual L medios por M por G por coseno de alfa. Ahí tendríamos, hemos relacionado el ángulo que inicialmente nos viene en la definición del momento de fuerza, en este caso el momento del vector peso con respecto al punto O, que era este ángulo beta, que es este ángulo de aquí, con el ángulo que nos dan en la escalera. Pero cuidado, no podíamos haber puesto seno de este ángulo, sino que es coseno. Una manera alternativa a ver esto, este cálculo, sería lo de calcular, hemos dicho antes que una de las posibles maneras de expresar ese módulo era teniendo en cuenta la componente perpendicular de la fuerza, perpendicular a la recta determinada por el vector de posición. Vamos a ver, vamos a quitar aquí todo esto que hemos dibujado y volvemos a hacer el que nos sobraba de los cálculos anteriores y me queda con lo que me hace falta ahora. He dibujado una recta en amarillo, un segmento de recta, que es perpendicular a la escalera y pasa por el centro de masas, o sea, por el punto de aplicación del vector peso. Bueno, el centro de masas, que en realidad es el extremo del vector de posición de la fuerza del peso, que va desde O hasta el centro de masas, desde O hasta B, que habíamos llamado antes al punto donde está el centro de masas, y he dibujado esta recta en amarillo. ¿Por qué? Porque si recordamos, una de las maneras de expresar el módulo del vector momento de una fuerza con respecto a un punto, originalmente era R por módulo de R por módulo de F por el seno del ángulo que forman. Seno de, vamos a poner así, el ángulo que forman R y ángulo que forman R y F. Es que no quiero poner alfa, porque en este caso ya veremos qué pasa al final. Bueno, entonces, el ángulo este que forman R y F ya hemos visto antes lo que era, que en rigor tenía que ser, esto prolongamos R hasta aquí, así, y da todo este ángulo de aquí. Vale, pero hemos dicho que nos podíamos quedar con este ángulo, que habíamos llamado gamma. Vale, eso sería el ángulo. Esto es lo que hemos hecho antes, que era el seno de gamma. Vale, que hemos visto luego que era coseno de alfa. Al final estoy repitiendo los cálculos. Bueno, así lo repasamos. Vale, pero ahora me voy por la otra definición, que era la otra manera de expresar esta definición, que era R por la componente perpendicular, indicamos así, de la fuerza, en este caso el peso, ¿perpendicular a qué? Perpendicular a la recta determinada por el vector de posición. Entonces, la recta determinada por el vector de posición R es esa recta amarilla, que es la recta de la escalera. Entonces, la recta perpendicular es esta amarilla y la componente la puedo calcular, también en amarillo. Sería esto de aquí. Este segmento sería F perpendicular. Vale, muy bien. Pues una vez que tenemos ya dibujado que es la componente perpendicular del vector peso perpendicular a la propia escalera, ¿cuánto vale esa? Pues vale el módulo de F por coseno de este ángulo. Vale, ¿y cuánto es este ángulo? Pues este ángulo resulta que es otra vez alfa. Si no lo vemos claro, así visualmente, geométricamente lo podemos probar de la siguiente manera. Este ángulo alfa que hemos puesto, vamos a poner que es alfa prima, ¿vale? Este alfa prima, que va a ser alfa, está determinado por la recta amarilla y por la recta azul. Y el ángulo alfa, el del suelo con la escalera, está determinado por la recta de la escalera que hemos puesto aquí en blanco ahora y el suelo en rojo. Pero es que el lado amarillo es perpendicular al lado blanco y el lado azul es perpendicular al lado rojo. Con lo cual,
este ángulo y este ángulo es el mismo, porque sin más es rotar en bloque. Este ángulo de aquí, como si fuera un triángulo, hemos rotado un bloque y hemos llegado a este triángulo de aquí. ¿De acuerdo? Entonces, al final es f por coseno de alfa, que es lo que teníamos originalmente. La tenemos aquí de otra manera. ¿Para qué nos sirve esto? Bueno, pues para ver que en algunos problemas, como en este, por ejemplo, si nos acordamos, si nos manejamos bien con una u otra manera de expresar lo que vale el módulo del momento de fuerza, pues directamente nos vamos y decimos, bueno, tengo aquí esta fuerza dibujada en azul y este vector de posición dibujado en blanco. Proyecto el vector azul sobre una perpendicular a la recta determinada por el vector R en blanco, calculo esa componente y veo si es fácil ese ángulo relacionarlo con el ángulo que me da en el problema y ya lo tengo. ¿De acuerdo? Bueno, y ahora a continuación vamos a calcular el momento de... Hay otra fuerza aquí que va a ser la fuerza que va a estar aquí arriba, la fuerza normal de reacción de la pared sobre la escalera. ¿De acuerdo? Vamos ahora, aparte, borramos y vamos con ese otro problema. Bueno, aquí tenemos el problema planteado, tenemos la normal a la pared. En la pared hemos supuesto que no hay rozamiento. Este vector azul, ponemos con flecha de vector. Y la propia escalera ahora nos da el módulo del vector posición, porque ahora va desde el punto de apoyo en el suelo o hasta donde se apoya en la pared. Vamos a llamarlo aquí, no sé cómo hemos puesto otras letras, pero igual podemos repetir A. Vale, ¿qué ocurre? Pues que ahora el momento de fuerza ejercido por esta reacción de la pared sobre la escalera con respecto al punto de apoyo en el suelo, el módulo es igual a el módulo del vector posición, módulo de R es la longitud de la escalera, por el módulo de la normal, vamos a poner n, por el seno del ángulo que forman. Pero el seno del ángulo que forman, habría que prolongar, como hemos hecho antes, la escalera, vamos a dibujarla así pequeño, perdón, la escalera no, el vector R, hasta que coincida su origen con el punto de aplicación de la fuerza, de la normal, y este sería el ángulo. Vale, eso por la definición de momento de una fuerza. ¿Qué ocurre? Bueno, y queremos relacionarlo con alfa. ¿Qué ocurre? Que sabemos, por lo que hemos visto en el repaso sobre el módulo del momento de fuerzas, que nos podemos quedar también con este ángulo suplementario, que es gamma. L por N por seno de gamma. Vale, y ahora a ver si gamma y alfa lo relacionamos. Bueno, tenemos aquí que este ángulo gamma es exactamente el mismo que el ángulo alfa, ¿vale? Por geometría de esto de elemental. Tenemos una recta, que es la que determinada por R, y luego dos rectas paralelas que lo cortan, que sería la determinada por el vector n y la determinada por el suelo. Entonces, estos ángulos de aquí, ¿vale? Gamma y alfa son el mismo, con lo cual vamos al cálculo, tenemos L por N por seno de alfa. Ya lo tendríamos. En este caso es más sencillo el cálculo del ángulo. Si nos hubiéramos ido al ángulo beta, que es el original de la definición, bueno, pues nos habría costado un poco más. Podríamos haber ido por aquí, prolongar esto, decir que este también es el suplementario de este. Vamos a llamarlo gamma prima. Pero gamma prima y gamma son lo mismo, son opuestos por este vértice. ¿De acuerdo? Sería lo mismo. Yo creo que es más sencillo irse en este caso a tomar el ángulo que forman los dos vectores R y N, no como el original, sino como el suplementario, gamma. Y hasta lo tenemos hecho, porque gamma es igual a alfa directamente. Bueno, pues esto sería. También en este caso podríamos, pero es complicarlo, podríamos haber hecho calcular la proyección de este vector n sobre la recta perpendicular, sea esto de aquí. Y entonces ver cómo relacionamos, eso sería dibujar otro color. Esto de aquí sería la componente perpendicular de este vector n. Vale, pero entonces, ¿qué tenemos que hacer? Esta componente sería el coseno de este ángulo. Pero es que este ángulo es más complicado de calcularlo a partir del ángulo original alfa. Vale, este ángulo sería este de aquí,
Vamos a llamarlo cita. Sería este ángulo de aquí, pero estoy complicando las cosas. Esto no merece la pena, pero para que veamos que todo cuadra, que todo es coherente. Este ángulo sería cita, sería este ángulo de aquí, y la componente normal sería la componente perpendicular del vector normal en azul. Este es el vector normal, vamos a ponerlas en azul, perdón, que dibujar en azul, ¿vale? Y aquí en rosa, la componente perpendicular es el vector normal a la pared. Componente perpendicular no la pared, sino la recta determinada por el vector de posición. Bueno, pues esto sería el módulo de n por coseno de este ángulo, coseno de cita. Pero es que si nos fijamos, cita y alfa son complementarios, suman 90 grados, porque este es un ángulo recto. Entonces, n por seno de alfa, que es justamente lo que teníamos aquí. Vale, pero eso es una manera un poco retorcida de encontrarlo. Siempre hay que ir a lo más sencillo. Solamente he hecho este último cálculo para comprobar que todas las definiciones que hemos visto antes que se aplican, si queremos, en la escalera. Entonces ya hemos visto, en este caso, cuando teníamos el caso del peso, no nos ha salido directamente el seno de este ángulo, sino su coseno, porque en realidad era el seno del ángulo complementario. Y en el caso de la normal la pared, pues directamente nos sale el ángulo del esto del suelo. ¿Qué habría pasado si en vez de plantearnos este problema con el ángulo alfa en el suelo, nos dicen que el ángulo pues, es el cita este que nos han dicho originalmente? Bueno, pues habría que ir relacionando todos los ángulos que hagamos en los cálculos de los módulos de los momentos de fuerza con respecto a este ángulo. Ya vemos que uno y el otro son complementarios, luego si nos sale uno podemos pasar al otro directamente. Y si nos sale seno de cita, pues va a ser igual a coseno de alfa. Si nos sale coseno de cita, va a ser igual a seno de alfa. Siempre coseno de un ángulo es igual a seno del complementario y viceversa. Y luego los senos de un ángulo y su suplementario son iguales. Bueno, pues eso sería todo. Venga, gracias.